Se abre la sesión pública para dar posesión de su plaza de académico de número al excelentísimo señor don José Manuel Sánchez Ron. Señoras y señores académicos, recuerdo, yo que tan mala memoria tengo para tantas cosas, haber leído, siendo un muchacho, una entrevista que algún periódico realizó a José Martínez Ruiz, miembro que fue de esta corporación. Por entonces, el inolvidable Azorín era un hombre muy mayor y no podía salir de su casa. Una de las preguntas del periodista que le entrevistaba, la única que yo recuerdo, fue la de a qué dedicaba sus días, cuestión a la que el anciano maestro contestó diciendo que leía el diccionario de la Real Academia Española, palabra por palabra, y meditaba acerca de lo que representaba cada una de ellas. Que un hombre que encaraba irremediablemente el final de sus días, que se encontraba incapacitado de puro viejo para casi todo, salvo para pensar y para leer, que un hombre así se sirviese de su cerebro, del pensamiento y de un diccionario para vivir, para, mejor dicho, revivir, me pareció tan hermoso, tan digno de encomio, que no lo he olvidado. Supongo que desde entonces me viene esa idea tan arraigada en mí, de que un diccionario, un buen diccionario, no es sino vida en su esencia más pura, vida depurada, estilizada, vida al alcance de todos, independientemente de cuáles sean las circunstancias en las que uno se halle. Y ahora me encuentro en un lugar que, como señaló hace poco, en una ocasión similar a la presente, Gregorio Salvador, concentra sus tareas en el registro y descripción de los empleos de cada palabra de hoy o de ayer, en el lugar cuya tarea preferente es precisamente la de cuidar, revisar y actualizar el diccionario más respetado de la lengua española. Me dais, queridos compañeros, la oportunidad no solo de compartir vuestro prestigio y el de todos aquellos que pronto hará 3 siglos se han esforzado por servir a nuestro idioma, sino también algo más valioso que el prestigio, el poder servir de la forma más distinguida y eficaz que imaginarse uno pueda a la vida de todos y de todos los días, porque la Casa de la Palabra, la Real Academia Española, es también la Casa de la Vida, vida que se expresa y condensa en palabras. Gracias os debo por este honor y esta oportunidad. Y aunque mi agradecimiento primero no puede sino estar dedicado a todos los miembros de la Real Academia Española, no puedo ni quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer de una forma especial a su director, Víctor García de la Concha, que con tanto afecto me ha recibido, y a los 3 académicos que tuvieron la generosidad de proponer mi nombre: Antonio Colino, Emilio Lledó y Juan Luis Cebrián. Solo aquellos que laboran cotidianamente en esta corporación saben lo mucho que Antonio Colino, protagonista él mismo de instituciones cuya historia yo me he esforzado en reconstruir, ha aportado durante décadas a que la terminología científica y técnica se encuentre recogida en nuestro diccionario. Que Emilio Lledó, en quien el saber y la palabra se reúnen con una precisión, gracia, sutilidad y profundidad incomparables, fuese uno de los firmantes de mi candidatura, es algo que me enorgullece. De Juan Luis Cebrián podría decir muchas cosas, y buenas, como periodista, ensayista o novelista que es. Pero no se me ocurre ninguna que yo aprecie más que el manifestar cuánto valoro haber tenido el apoyo y hoy también su voz para recibir en esta casa, de quien hizo que el periódico, otra Casa de la Palabra, que entonces dirigía, saliese a la calle una tarde-noche de un 23 de febrero de infame recuerdo, ayudando de esta forma, no en pequeña medida, a que mis hijas hayan crecido en un país muy diferente a aquel en que crecieron su madre y su padre. No conozco de mejor servicio a una lengua que el de utilizarla en defensa de la libertad. Sé muy bien, por supuesto, que mi elección como miembro de esta casa tiene todo que ver con mi relación con la ciencia, que no es sino una manifestación de la preocupación de la Real Academia Española por la ciencia y la tecnología,
porque el lenguaje científico y tecnológico esté lo más completa y cabalmente recogido en su diccionario. Si la palabra, si el lenguaje, cualquier lenguaje es manifestación y vehículo de la vida, y si la ciencia y la tecnología figuran entre las habilidades más características y distinguidas de nuestra especie, ¿cómo iban éstas a estar ausentes de las preocupaciones de una agrupación dedicada a limpiar, fijar y dar esplendor a un idioma? Más aún, ¿cómo iban a estar ausentes hoy, en un mundo que cambia trepidantemente debido al desarrollo tecnocientífico? Cambios que no solo advertimos, sino que nos afectan cada vez más directa, rápida y frecuentemente, que nos afectan, se podría decir, hasta la médula de los huesos. La Real Academia Española conoce bien la relación entre la ciencia, la tecnología y el mundo. Y no es un conocimiento de ahora, sino que viene de antiguo. Entre sus fundadores se encontraba uno con no pequeñas artes científicas, el padre José Casani, matemático y autor de un tratado de los cometas publicado en 1737. Me llena de satisfacción que el sillón que ocupó este hombre fuese el correspondiente a la letra G mayúscula, la misma que me ha tocado en suerte a mí. De hecho, al pasar revista a la lista de antiguos miembros de esta Real Academia, me he encontrado en ella con un número importante de personajes que aparecen con frecuencia en las obras que he dedicado a la historia de la ciencia española. He hallado a los matemáticos Benito Valls y Julio Rey Pastor, a los ingenieros de caminos Eduardo Saavedra y Leonardo Torres Quevedo, al ingeniero de caminos, matemático, físico-matemático, político y dramaturgo José Echegaray, al gran histólogo, gloria de la ciencia universal, Santiago Ramón y Cajal, al químico y farmacéutico José Rodríguez Carracido, al entomólogo Ignacio Bolívar, a los físicos Blas Cabrera y Julio Palacios, y al ingeniero, matemático y físico Esteban Terradas. Precisamente por estar familiarizado con sus vidas y obras, por saber lo mucho que aportaron a la ciencia y tecnología españolas, valoro aún más el honor que me habéis hecho eligiéndome para esta casa. No quiero ocultar que me siento todavía más honrado por pasar a formar parte de una institución que tan noblemente se comportó con un científico al que he dedicado no pocos esfuerzos y escritos, y con el que tengo, desde hace más tiempo del que quiero recordar, la cuenta pendiente de dedicar un libro al estudio de su vida, su obra y su mundo, Blas Cabrera, el físico canario que tanto hizo porque la física española abandonase el oscuro nicho en el que se encontraba a comienzos del siglo XX. Quiero recordar hoy, en esta ocasión tan solemne para mí, que la Real Academia Española, que recibió a Cabrera el 26 de enero de 1936, en esta misma sala en la que ahora me encuentro, en este mismo lugar, me emociona pensarlo, desoyó el oficio que recibió del Ministerio de Educación Nacional el 5 de junio de 1941, en el que se ordenaba la destitución, por razones políticas, de 6 de sus miembros: Ignacio Bolívar, Niceto Alcalá Zamora, Tomás Navarro Tomás, Enrique Díez Canedo, Salvador de Madariaga y Blas Cabrera. Un Cabrera que había abandonado España en fecha tan temprana como septiembre de 1936 y que nunca pudo regresar a su patria, aunque lo intentó después del término de aquella incivil contienda que nos obstinamos en seguir denominando guerra civil. Falleció trasterrado de su país en la Ciudad de México el 1 de agosto de 1945, sabiendo, debió de ser una de sus pocas alegrías, que al contrario que otras corporaciones a las que también perteneció, la Real Academia Española, la institución más prestigiosa de su patria, no le había abandonado ni repudiado. Es tradición venerable en esta casa que los nuevos académicos recuerden en sus discursos de entrada a quienes les precedieron en el sillón del que van a tomar posesión. Este deber, de tan agridulce sabor, en el que el desconsuelo al recordar al compañero ausente se ve atenuado al rememorar el ejemplo que nos dejó, constituye, en mi caso, doble y muy honrosa tarea. Doble porque debo de referirme a dos personas,
Al último que tomó posesión de este sillón G mayúscula, José María de Areilza, y al que elegido para sucederle no pudo llegar a pronunciar el preceptivo discurso de entrada porque la muerte se lo llevó, José Hierro. José María de Areilza y Martínez Rodas nació en Portugalete en 1909. Estudió Ingeniería Industrial en Bilbao y Derecho en Salamanca. Alcalde de Bilbao y director general de Industria en el primer gobierno del general Franco, fue ejerciendo la carrera diplomática cuando encontró un campo de acción especialmente adecuado para desarrollar algunas de sus habilidades, como fueron la perspectiva histórica, el don de gentes, la previsión y la constancia. Fue primero embajador de España en Buenos Aires, desde 1947 a 1950. Después en Washington, 1954 a 1960, y finalmente en París entre 1960 y 1964, año en el que dimitió y que marcó un punto de inflexión en su relación con la política española. Embajadas, todas ellas cruciales, tanto en cuanto a lugar como a momento. En efecto, sus años en Argentina coincidieron con los de las ayudas del gobierno del general Perón a España. En Estados Unidos, Areilza fue uno de los principales responsables, probablemente el principal, en las iniciativas y actuaciones que condujeron a que España entrase oficialmente en la Organización de Naciones Unidas en diciembre de 1955. Por último, en Francia fue él quien entregó al ministro galo de Asuntos Exteriores, el 9 de febrero de 1962, la carta oficial en la que se pedía, en nombre del Gobierno español, la apertura de negociaciones con vistas a examinar la posibilidad de establecer vínculos entre España y la Comunidad Económica Europea. El primer paso que llevaría, años después, en otro universo político, a nuestra entrada en la Unión Europea. José María de Areilza fue un magnífico diplomático, una persona particularmente dotada para ese difícil arte. Cuando en la actualidad contemplamos tanto apresuramiento, tanta rudeza, tanto, me atrevería a decir, matonismo en la diplomacia internacional, con consecuencias que solo el futuro podrá juzgar debidamente, reconforta leer lo que Areilza entendía por diplomacia. Diplomacia, escribió, es el arte de servir los intereses nacionales en el exterior, de buscar solución a las cuestiones que tienen salida y evitar que se enconen hasta la violencia los problemas insolubles, de ponerse en el lugar y en la mente del interlocutor foráneo para que el diálogo con él sea coherente y fructífero. No es extraño que una persona de tal calibre fuese nombrado en 1976 ministro de Asuntos Exteriores en el primer gobierno de la monarquía, ni que ocupase la presidencia entre 1981 y 1983 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Fue también un ensayista notable y memorialista activo. En 1966 ingresó en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y 20 años después, en 1987, en la casa que hoy nos acoge. Falleció en 1998. Hay personas a las que respetamos por lo que terminaron siendo, por cómo se fueron forjando en ese complicado crisol que es la vida, por lo que llegaron a ser y por cómo nos ayudaron a ser mejores. Y otros, a los que amamos por lo que siempre fueron. El caso de José Hierro, poeta. Si es difícil no sentirse casi como un furtivo ante el honor de ser elegido miembro de la Real Academia Española, mayor es esta sensación cuando se sustituye a un grandísimo poeta. Más aún, cuando se ocupa el lugar de un grandísimo poeta al que la muerte se llevó antes de que pudiese hacer lo que estoy haciendo yo hoy, cumplir con el último trámite para ser miembro de pleno derecho de esta histórica corporación y ocupar el sillón con la letra que le ha correspondido. José Hierro Real nació en Madrid en 1922, aunque pronto hizo de Santander su patria chica. Su primer poema, Una bala le ha matado, apareció en la revista CNT de Gijón en enero de 1937. Detenido el 13 de septiembre de 1939, acusado de pertenecer a una organización clandestina de ayuda a presos y de ser miembro de la Unión de Escritores y Artistas Revolucionarios,
ingresó en la prisión provincial de Santander. Con la excepción de unos pocos meses de libertad provisional en 1940, no saldría de la cárcel, después de peregrinar por diversos presidios, hasta enero de 1944. Motivos tuvo, pues, para ser rencoroso, para encarar la vida con recelo y tristeza, pero nada más lejos de su personalidad. Fue uno de esos raros alquimistas que conocen el secreto de la transmutación del resentimiento en generosidad con los demás. Llegué por el dolor a la alegría, supe por el dolor que el arma existe. Rezan los versos iniciales de uno de sus poemas tempranos, incluido en su primer libro, Alegría, publicado en 1947. Si ganarse la vida es para un escritor con demasiada frecuencia tarea complicada, más lo es para el escritor poeta. No debe, por tanto, sorprender que José Hierro desempeñase empleos muy diversos. Sin embargo, tanta precariedad laboral no le impidió hacer aquello que siempre quiso hacer, aquello que sabía hacer, ser poeta. Entre sus libros quiero hoy recordar obras como Tierra sin nosotros, Quinta del 42, Cuánto sé de mí, Libro de las alucinaciones o Cuaderno de Nueva York. Y también mencionar que este país nuestro no le negó sus mejores reconocimientos, incluyendo entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1981, el Premio de las Letras Españolas en 1990, el Premio Cervantes en el 98 y el Premio Nacional de Poesía en 1999 por Cuaderno de Nueva York, el mismo año en que fue elegido para la Real Academia Española. Falleció el 21 de diciembre de 2002. En Tierra sin nosotros hay un poema que Hierro dedicó a la luna. Un poema que quiero utilizar hoy para finalizar este breve recuerdo mío. Árboles, puentes, torres, montes, mares, caminos, y todo a la deriva se irá desvaneciendo. Cuando ellos ya no vivan, en el espacio libre tú seguirás viviendo. Y cuando nos cansemos, porque hemos de cansarnos, y cuando nos vayamos, porque te dejaremos, y cuando nadie recuerde que un día nos morimos, porque nos moriremos, pandereta de siglos para dormir al hombre, media manzana de oro que mide nuestro tiempo, cuando ya nos sintamos, cuando ya no seamos, tú seguirás viviendo. José Hierro, estoy seguro, seguirá viviendo en nuestra memoria, incluso cuando nadie recuerde el hombre bueno que fue. Elogio del mestizaje, historia, lenguaje y ciencia es el título que he elegido para el discurso con el que debo cumplir el requisito que la Real Academia Española impone a sus nuevos miembros. Elogio del mestizaje, pero entendiendo por mestizaje no la primera acepción que recoge nuestro diccionario, cruzamiento de razas diferentes. Un concepto el de razas, peligroso, por cierto, cuando se quiere aplicar a nuestra especie. Al estudiar cualquier sistema genético siempre se encuentra un alto grado de polimorfismo, de variedad genética. En un sentido estricto, no hay razas, sino especies, aunque nos empeñemos en levantar fronteras genéticas, fronteras imaginarias basadas a la postre no en el conocimiento científico, sino en nuestros deseos de diferenciarnos, cuando no seamos francos, de rechazar a los otros. Aplicado a los humanos, esto quiere decir que lo que une a los grupos biológicos es, sobre todo, por encima de algunos rasgos físicos comunes, la cultura, el pasado y las tradiciones compartidas, la historia, en definitiva. Y también quiere decir que no debemos ver en los cruzamientos de razas, esto es, de culturas, algo perjudicial, peligroso, sino, las más de las veces, algo enriquecedor, saludable, vital. La pureza, concepto peligroso donde los haya, no se encuentra en la genética, pero tampoco en el aislamiento, en extrañarse de los otros. Es, por el contrario, una senda que vamos construyendo al vivir. Es por esto que hoy he elegido elogiar el mestizaje, pero entendido según la tercera de las acepciones de nuestro diccionario, aquella que reza: mestizaje, mezcla de culturas distintas que da origen a una nueva.
¿Qué tiene que ver, podríais decirme, el mestizaje con la ciencia? Que también figura en el título de mi exposición de hoy. Pues mucho. Como veréis, mi intención es situar a la ciencia dentro de la vida, en la historia, no de la ciencia, sino en la historia a secas. Quiero hablaros esta tarde de domingo madrileño de lo mucho que la ciencia ha recibido y puede recibir del mestizaje, de la mezcla de culturas, de los cruces de caminos. No ignoro, por supuesto, que dentro de eso que llamamos ciencia se encuentran múltiples tradiciones, métodos, personalidades, pretensiones o problemáticas. Existen, sin duda alguna, numerosos y fructíferos episodios de la ciencia en los que el grado de mestizaje es, en el sentido que yo pretendo dar este término hoy, pequeño. Aceptemos esto sin ningún problema. En la diversidad, que es otro tipo de mestizaje, reside la fecundidad. Y vayamos ya a explorar las benéficas consecuencias del mestizaje en la ciencia, a la luz del análisis histórico. Antes, no obstante, permitirme señalar que, aunque voy a hablar de ciencia, me gustaría que mis palabras no fuesen oídas solo bajo esa luz. Creo firmemente, y me interesa dejarlo claro en esta ocasión, única para mí, que el conocimiento científico constituye uno de los valores más firmes de nuestra especie, uno de sus atributos más nobles y distintivos. Sostengo que las vidas de todos aquellos ignorantes de los conocimientos y valores científicos son existencias limitadas, desprovistas de un instrumento maravilloso de liberación material e inmaterial que hemos construido nosotros mismos, los Homo sapiens. Creo en todo esto, sí, en el valor liberador de la ciencia, pero también creo con igual firmeza que la vida no se reduce totalmente a la ciencia, que pobre vida sería aquella que únicamente viese la realidad con los ojos del análisis y la síntesis científica. Precisamente por esto me gustaría que interpretaseis mis disquisiciones de esta tarde en favor del mestizaje en la ciencia también como una defensa de la tolerancia, como un alegato en pro del respeto e interés por los otros y por sus culturas, como una manifestación de mi convicción racional y compasiva al mismo tiempo de que adentrarse desde la cultura propia en otras no puede sino acarrear beneficios. Yo mismo soy, todos lo somos en una medida u otra, fruto de muy diversos mestizajes, y con orgullo me presento así ante vosotros. Mi patria es el país del Toledo de las tres culturas, la musulmana, la judía y la cristiana, el Toledo de las tres lenguas, árabe, hebreo y latín. Soy un español y europeo, natural y habitante de ese crisol de culturas que llamamos Madrid, descendiente de hombres y mujeres que vinieron unos del norte y otros del sur, y antes, quién sabe de dónde, del centro de África en última instancia, lugar en el que creemos surgió hace alrededor de 100.000 años nuestra especie. Estudié física y durante algunos años ejercí el duro empeño del investigador en esta disciplina, hasta que lo troqué por la historia de la ciencia. Me gusta pensar que algo he retenido de las culturas científica e histórica y que me esfuerzo por reunirlas y no por separarlas. No soy ajeno tampoco a la cultura de los ensayistas ni a la de los divulgadores de la ciencia. Si alguno de estos, físicos e historiadores de la ciencia en particular, científicos e historiadores en general, ensayistas y divulgadores, se sienten hoy representados por mí, lo consideraré un honor. En cualquier caso, que no dude nadie que me afanaré porque sus preocupaciones sean también las de esta casa. La historia de la ciencia es reconstruida con frecuencia buscando héroes individuales y purezas disciplinares. Pero, ¿qué queda de esa pretendida pureza en tantos y tantos casos cuando se mira el pasado empleando los finos útiles que suministra la historia? Son tantos los ejemplos que dan testimonio de lo mucho que el mestizaje ha ofrecido a la ciencia que no sé dónde elegir. Podría hablaros de Aristóteles, el pensador sin el cual la historia intelectual de Occidente se escribiría de otra manera, el autor de una obra que atravesó sociedades y pueblos tan diferentes como la Atenas helénica, la Roma imperial, el Islam y la Europa renacentista, y que durante más de 2000 años ejerció un ascendiente sin precedentes sobre la ciencia y la filosofía universal, sobre la cultura.
Aristóteles parece un mojón pétreo en el horizonte de los tiempos, una figura transcultural y no un hijo del mestizaje. La realidad es, sin embargo, completamente diferente. Lo que llamamos su obra no es sino un fruto destilado de toda suerte de peripecias, esfuerzos comunales y traducciones. Podría también, avanzando en el tiempo, hablaros de otros ejemplos de mestizajes científicos, tomados de diferentes disciplinas, épocas y personajes. Hablaros de cómo sus intereses religiosos afectaron a la física que Isaac Newton construyó, o de cómo las necesidades que le planteaban sus estudios sobre el movimiento de los cuerpos impulsaron sus estudios matemáticos, en los que brilla con luz incomparable la creación del cálculo diferencial e integral. Tentado he estado de seleccionar como uno de los protagonistas a los que dedicar el tiempo de que hoy dispongo a Charles Darwin y explicaros que para escribir su gran libro de 1859 sobre el origen de las especies, tuvo que hacerse ciudadano de muchas patrias científicas y culturales. Tuvo, por ejemplo, que aprender geología, viajar alrededor del mundo durante 5 largos años, beber de las ideas del economista Robert Malthus, llevar a cabo estudios y experimentos de todo tipo sobre, por ejemplo, hibridación, cría de animales domésticos y modos de transporte natural que pudiesen explicar la distribución geográfica de los organismos. El siglo XIX en el que vivió Darwin fue especialmente rico en ejemplos de mestizaje científico. Ejemplos como el de Hermann von Helmholtz, otro de los gigantes de la ciencia de todos los tiempos. He dicho de la ciencia, pero ¿de qué ciencia? ¿En cuál se distinguió? La respuesta es infrecuente en varias. Helmholtz, educado como médico, llevó a cabo aportaciones centrales a la fisiología, a la termodinámica, electromagnetismo, hidrodinámica y óptica, matemática, psicofísica, teoría musical y filosofía. Seguramente su contribución más recordada a la ciencia fundamental fue la primera formulación general de ese maravilloso instrumento analítico que es el principio de la conservación de la energía, uno de los pilares de la termodinámica, que presentó en una célebre memoria de 1847 titulada Sobre la conservación de la fuerza. Pero lo que a mí me interesa destacar aquí es que Helmholtz llegó a ese resultado gracias a sus intereses mestizos. Cuando formuló el principio de conservación de la energía, trabajaba como médico militar en Berlín, donde compaginaba sus obligaciones médicas con el estudio de la producción de calor durante la contracción muscular. Cuantificando sus observaciones fisiológicas, dedujo un equivalente mecánico del calor que incorporó a su memoria de 1847, en la que no se limitaba al dominio biomédico, considerando también la transformación entre todo tipo de fenómenos, físico-químicos al igual que orgánicos. En esta amplitud de ámbitos estudiados radicó la originalidad de Helmholtz y la generalidad de su tratado. Y si de gigantes de la ciencia estamos hablando, ¿cómo olvidar a Louis Pasteur? A Pasteur, al buen Pasteur, a Pasteur, el benefactor de la humanidad, el hombre cuya imagen y apellido figura en facultades y academias de medicina de todo el planeta. Sí, de centros relacionados con la medicina, él que no fue médico. Si tuviese más tiempo o menos cosas que contar, desentrañaría aquí la madeja multicultural que es la vida y obra de Pasteur. Hablaría de su educación en la École Normale, donde estudió física y química, de sus doctorados en cada una de estas disciplinas. Me referiría, por ejemplo, a su primer campo de investigación, la relación entre la estructura química de una sustancia y los tipos de cristales que forma, y cómo, a partir de estos inicios, terminaría convirtiéndose en un benefactor de la humanidad a través de la medicina, para lo cual tendría, a su vez, que explicaros hoy que a lo largo de su vida y su obra, química, física, medicina e industria, se dieron la mano, mostrando todas sus potencialidades. El electromagnetismo decimonónico es otro ejemplo magnífico de mestizaje científico, un mestizaje entre ciencia y tecnología, que preludiaba la tecnociencia a la que enseguida me referiré. Michael Faraday, no menos gigante científico que Helmholtz o Pasteur, aunque sus dominios fueran otros, muestra la permeabilidad de las fronteras entre la ciencia y la tecnología. Fue uno de los padres de la moderna teoría electromagnética, al igual que de la industria que se apoya en ella. Y es que la teoría del campo electromagnético que surgió durante la segunda mitad del siglo XIX fue el resultado de una cultura mestiza tecnocientífica. Ciencia y tecnología avanzaban a la vez,
y ambas dieron a la luz una síntesis teórica y operacional sin la cual el mundo del siglo XX habría sido muy diferente. Habría sido un mundo sin telegrafía, sin radio, teléfonos e innumerables artilugios electrónicos. Y en la medida que fue estudiando fenómenos electromagnéticos como se descubrieron los rayos catódicos, que estudiando esto se descubrió la primera partícula elemental, el electrón, que analizando los rayos catódicos se encontraron los rayos X y que investigando esto se halló la radiactividad, un fenómeno que no tiene explicación fuera de la física cuántica, rama de la física que cambió el mundo. En la manera, digo, en que estas conexiones son válidas, vemos la fecundidad de la cultura tecnocientífica de los investigadores decimonónicos que construyeron el universo del electromagnetismo. No obstante semejante fecundidad, es cierto que durante una buena parte del siglo XX se contempló, aún tendemos a hacerlo así, a la ciencia de otra manera, de una forma ajena al mestizaje. Las razones de tal hecho tienen que ver tanto con la personalidad y logros de algunos de los grandes héroes de esa centuria, los Einstein, Planck, Bohr o Heisenberg, como con la naturaleza y atractivo de las teorías que subyacen detrás de las dos grandes revoluciones científicas que se produjeron entonces, la relativista y la cuántica. Pero no es, como decía al principio, mi propósito negar ni la existencia ni la importancia de épocas o momentos en los que algunas ciencias florecen aisladas, en cierto sentido, de otras culturas, sino defender la utilidad de lo interdisciplinar, del mestizaje cultural científico, así que únicamente me es necesario señalar que el siglo XX no estuvo en modo alguno vacío de mestizajes, y hay uno al que quiero referirme especialmente: el desarrollo de una cultura tecnocientífica. Desde hace tiempo vivimos en un mundo en el que la ciencia y tecnología se encuentran estrechamente relacionadas. Pensemos, por ejemplo, en ese dominio científico que nos trae prácticamente cada día novedades antes insospechadas, el de la biología molecular. Es posible distinguir siempre entre avances llevados a cabo en ingeniería genética, biotecnología o biología molecular. No, o al menos no siempre. Este mestizaje entre ciencia y tecnología es tan importante y penetrante que incluso se ha acuñado un nuevo término, tecnociencia, que más pronto que tarde se abrirá camino en las páginas de nuestro diccionario, como ya lo ha hecho en el Oxford English Dictionary Online, en donde se define como tecnología y ciencia consideradas como disciplinas que interaccionan mutuamente, o como dos componentes de una misma disciplina. Promete el título de mi discurso que el lenguaje tiene un lugar en él. Ha llegado el momento de cumplir con semejante promesa. Si la ciencia es, entre otras cosas, fruto de todo tipo de mestizajes, de un sinfín de intercambios, ¿cómo no lo va a ser también el lenguaje que la expresa? Porque, como no podía ser de otra manera, la ciencia se expresa con palabras, esos símbolos que postulan una memoria compartida, como decía Alejandro Ferri, protagonista de uno de los relatos de Borges. Se expresa, sí, con términos y conceptos, no solo con números o expresiones matemáticas. El vocabulario científico y técnico es un inmenso depósito que contiene, como el fósil o el estrato geológico más rico y transparente, la huella de la historia, el paso de las civilizaciones, el uso de lenguas, creencias, estilos o modas que una vez imperaron, así como ilusiones que florecieron y se marchitaron. La historia de la ciencia es en buena medida también una historia del lenguaje y de la nomenclatura científica, y ello no solo en las ciencias más descriptivas, como la zoología, botánica, mineralogía, estratigrafía o geología histórica, sino también en la química, biología y física. Ahora bien, sabemos perfectamente que la historia no desvela reglas universales, comportamientos o creencias inquebrantables a lo largo del tiempo y el espacio. Lo que la historia enseña es que existe una lógica en todo aquello que sucedió en el pasado, una lógica que los historiadores se afanan en identificar. Y si los lenguajes han evolucionado con el tiempo, si son el producto de mestizajes de culturas, es razonable pensar que la lógica que subyace en la formación de nuevos términos científicos no haya variado también con el espíritu de la época en que estos se acuñan. Que esto es así es algo que se comprueba con cierta facilidad en la ciencia contemporánea.
Hasta las primeras décadas del siglo XX persistió con fuerza la tradición de construir neologismos sobre raíces griegas, raíces que, entre otros atractivos, incluían cierta facilidad para incluir esos neologismos en las lenguas occidentales, así como la neutralidad que transmitían con respecto al significado de los fenómenos expresados en tales términos. Recordemos, en este sentido, que los nombres que se asignaron a las primeras partículas elementales descubiertas fueron electrón, significando unidad de electricidad; protón, de la raíz griega que significa primero; el hidrógeno, el primero, esto es, el más ligero de los elementos, está formado por un protón en su núcleo; neutrón, significando partícula neutra; y neutrino, pequeño neutrón. Comparemos este tipo de asignación de denominaciones con las que comenzaron a inundar la física de altas energías a partir de la segunda mitad del siglo XX. La terminología que apareció entonces renunciaba habitualmente a criterios históricos o filológicos, basándose en consideraciones de todo tipo, las más de las veces buscando imágenes con cierta gracia. El ejemplo de los quarks, con sus variados tipos de colores y sabores, es paradigmático en este sentido. Cuando se analiza ese mundo terminológico y se compara con el texto Método de nomenclatura química que compusieron en 1787 Antoine de Lavoisier, Guiton de Morveau, Claude-Louis Berthollet y Antoine-François de Fourcroy, surge, con mayor virulencia que nunca, un profundo sentimiento de cambio. Lo que aquellos químicos de la Ilustración pretendían era poner orden lingüístico en una ciencia, la química, que había estado dominada hasta entonces por un caos casi absoluto y que estaba viviendo una revolución introducida por Lavoisier. Hasta entonces, en efecto, se había dado un nombre arbitrario a las sustancias identificadas, nombres como vitriolo de estaño, álcali flogisticado, tinta simpática, sal de Júpiter, agua mercurial o polvos del conde de Palma de Santinelli. Se necesitaba poner orden en semejante caos lingüístico, y se logró, recurriendo para ello al instrumento de la razón, la mejor herramienta de comunicación universal. Cuando ahora vemos quarks up o down, colores, sabores, cuerdas y tantas otras denominaciones, parece como si hubiésemos retrocedido en el tiempo, a la época de la tinta simpática o el agua mercurial. O mejor, no es todo esto sino una manifestación más de una mezcla, una extraña y desordenada mezcla de espíritu postmodernista y de cultura que no comparte demasiado de los valores y tradiciones de la vieja cultura europea y que se ha impuesto a ella, y que acaso busca distinguirse de ella precisamente en la adopción de criterios cuanto más alejados de la cultura clásica mejor. Desde estos posmodernos puntos de vista, ¿qué más da que quark signifique requesón en alemán y nada realmente en inglés? Si la física de altas energías ha sido una de las ramas de la ciencia que más se desarrollaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, a la biología molecular le corresponde ese honor en la actualidad. Vivimos, en efecto, sumergidos en una auténtica revolución científica, que tiene en su epicentro las ciencias biomédicas en general y a la biología molecular en particular. Y si hay algo que caracteriza las situaciones revolucionarias, es la creación de nuevo conocimiento, lo que significa nuevos entes, miles y miles de nuevos entes que hay, evidentemente, que nombrar. No es la primera vez que nos encontramos en esta situación. Recordemos el caso de la química orgánica, disciplina que experimentó un crecimiento gigantesco a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Desarrollo que se plasmó en que en 1888, por ejemplo, se conocían las fórmulas estructurales de 20.000 compuestos orgánicos, mientras que en 1910 el número había ascendido a cerca de 140.000. Más de 100.000 nuevos compuestos que hubo que bautizar. Sucede, no obstante, que las reglas terminológicas introducidas por Lavoisier y sus colegas a finales del siglo anterior eran lo suficientemente poderosas como para acometer tal tarea de una forma ordenada. ¿Ocurre lo mismo hoy, cuando los biólogos moleculares e ingenieros genéticos descubren o fabrican constantemente nuevas piezas de la vida? No, o no siempre. A menudo los nombres de genes y proteínas se basan en lo llamativo, siendo sus intenciones oscuras.
Para muchos investigadores, dar nombre a su descubrimiento puede constituir una rara oportunidad que no desean desaprovechar. Ahora bien, el toque personal que permitió la denominación de los elementos de la tabla periódica ya no es posible. El número de elementos químicos apenas supera el centenar. Por el contrario, el número de genes, 30.000 en una sola especie, la nuestra, y de proteínas es radicalmente mayor. En los primeros tiempos de la bioquímica y biología molecular, leemos en un artículo publicado no hace mucho en la revista inglesa Nature, cuando se habían descubierto pocos genes y las proteínas que los expresan, todos podían recordar, más o menos, los nombres de las entidades macromoleculares. Esos días han pasado y se han hecho más extraños por la tendencia de muchos biólogos moleculares de escoger nombres ad hoc que a menudo son más agudos que técnicamente pertinentes, y de ofuscar sus artículos de investigación con acrónimos por docenas en un solo trabajo. Como dijo, continúa este artículo de Nature, como dijo un científico recientemente, si haces que tu artículo sea difícil de leer, al menos nadie podrá llamarte estúpido. Nos guste o no, hemos de aceptar que muchos de estos términos, tan caótica e idiosincrásicamente forjados, terminarán encontrando su camino hacia las entrañas de nuestro idioma. No los hemos creado, pero sí los utilizaremos. No nos libraremos, no desde luego completamente, de este nuevo mestizaje. Y digo, no nos libraremos, porque aunque este discurso mío pretenda ser un elogio del mestizaje, os confieso que no es este del que ahora os estoy hablando, un mestizaje al que yo dé la bienvenida sin más. Me gusta demasiado el orden como para no sentir una cierta desazón ante ese con frecuencia desordenado mundo terminológico que procede mayoritariamente del inglés. Y la invasión hace tiempo que ya ha comenzado, con el vigor y poder que posee el conocimiento científico nuevo, ayudada por instrumentos tan poderosos y penetrantes como es Internet. Nuestro diccionario da acogida a cada vez más neologismos científicos que no podemos ignorar. Traducirlos, en alguna ocasión, cuantas más veces mejor, sí, pero ¿quién puede oponerse a la fuerza del agua de la torrentera que estalla imprevista e imparable? Una academia de la lengua no puede ser normativa, sino espejo de la comunidad a la que sirve y del mundo en el que existe. Hasta ahora he estado hablando sobre todo a vuestra razón, tratando de desarrollar argumentos y desvelar procesos históricos que sirviesen para iluminar vuestro entendimiento. Ahora querría partiros el corazón, pero me faltan las palabras. Querría, sí, partiros el corazón, ser capaz de crear con mis palabras mundos que hicieran que vuestros corazones reventaran de dolor, de angustia, de ansia, que lloraran de tristeza y se rebelaran. Querría poseer ese inabarcable arte del que sois maestros tantos miembros de esta academia. Querría producir en todos vosotros, con los frutos de mi palabra y mi pensamiento, reacciones similares a las que sin duda produjeron y producirán en todos sus lectores personajes literarios como Azarías, aquel de Milana Bonita, al que dio vida nuestro compañero Miguel Delibes. Romperos el corazón igual que Azarías se lo rompió el señorito Iván, incapaz de escuchar, él que como todos los de su calaña únicamente saben escucharse a sí mismos, la voz implorante de Azarías: señorito, por sus muertos no tire. Desearía ser capaz de hacer que vuestros corazones sufran tanto como sufrió el de Sancho Panza, cuando Don Quijote se volvió loco creyéndose Alonso Quijano y terminó, claro, muriéndose de pena, sin hacer caso de los cuerdos consejos y lamentos de su fiel escudero. ¿Y por qué? ¿Para qué querría partiros el corazón? La respuesta no es difícil de entender, permitidme que la explique. He estado hablándoos de mestizajes científicos, pero me falta referirme a uno más, el último, pero en muchos aspectos el más importante, aquel que implica la reunión de dos culturas que deberían encontrarse unidas,
pero que desgraciadamente no lo están. La cultura humanística, como se suele denominar, aunque sea este un término que yo tienda a rechazar, y la cultura científica. Estoy hablando, claro, del problema de las dos culturas, una expresión popularizada por Charles Snow en 1959. La vida intelectual de toda sociedad occidental, sostuvo entonces Snow, se divide cada vez más en dos grupos, los intelectuales literarios en un polo y en el otro los científicos. Entre los dos grupos existe un golfo de mutua incomprensión. ¿Cómo lograr superar esa falta de entendimiento? Durante mucho tiempo creí que la forma de superar tal abismo no podía ser otro que la educación, que enseñar a los legos qué es la ciencia y cuáles son sus contenidos. Educar a todos y a todas las edades, aunque sobre todo a los más jóvenes. Hoy, sin embargo, creo que esto, aunque necesario, no es suficiente. Si solo enseñamos los métodos y los contenidos de la ciencia, difícilmente penetrará esta realmente en las mentes y espíritus de las personas. Sabrán algo de ella, pero continuará siendo para ellos, que no la viven diariamente, un cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque le faltará vida. Los humanos, nunca es ocioso recordarlo, no somos solo cerebro racional, lógico, sino también sentimientos, emociones. Y por ello nunca podrá darse un hermanamiento completo, una comprensión profunda entre la ciencia y los seres humanos si no sabemos llevar la ciencia al corazón de las personas. Es necesario educar en la ciencia, sí, pero también conmover con la ciencia. No son muchos los que son capaces de educar y conmover. Es preciso penetrar en los ricos y alambicados dominios en los que se funden el ensayo, la divulgación y la literatura. Esta tarde de otoño yo quiero rendir aquí tributo de admiración y agradecimiento a dos grandes maestros de ese difícil y humanitario arte, al astrofísico Carl Sagan y al paleontólogo y biólogo evolutivo Stephen Jay Gould. Ambos fueron magníficos científicos, pero no del calibre de aquellos cuyos nombres recordarán generaciones y generaciones futuras. Sin embargo, alcanzaron la fama y recibieron nuestra admiración. Y ello porque supieron utilizar sus conocimientos científicos para escribir libros maravillosos que no solo nos educaron en la ciencia, sino que también conmovieron nuestras almas. En sus obras supieron engranar de mil maneras la ciencia con todo aquello más primitiva y sinceramente humano. Fueron maestros en el arte de hablarnos como iguales, sin establecer fronteras entre el científico y el lego. Nos hicieron algo más sabios, sí, pero también más humanos. Necesitamos más científicos escritores como ellos, porque, no nos engañemos, la ciencia, su espíritu, al igual que su letra, es todavía un ser extraño para la mayoría de la humanidad. Y los necesitamos en todos los idiomas, incluyendo, cómo no, en el nuestro, en el español. España es todavía hoy un país en el que la ciencia se encuentra en una situación insatisfactoria. Nuestros investigadores se esfuerzan, bendito sea ese esfuerzo, y en ocasiones logran éxitos significativos, pero no es suficiente. La distancia que nos separa de otras naciones no disminuye, o no disminuye lo necesario. En un mundo en el que la ciencia no solo es conocimiento o cultura, sino también poder económico, industrial, político, militar, esta situación representa una grave limitación de presente y de futuro. No es que para un país no exista futuro si no es una potencia científica internacional. Siempre hay un futuro. ¿Pero qué futuro? El futuro de ser un país de servicios, aunque sea en el más moderno y acaso noble sentido de la palabra. Cada uno es libre de elegir qué futuro desea intentar conseguir. Mi elección es clara. Quiero que mi país aporte de forma sistemática algo sustancial a la ciencia mundial. Que no seamos meros invitados, sino anfitriones también en esa empresa varias veces milenaria que llamamos ciencia. El mundo hispano, escribió Emilio Lorenzo, ha contribuido a la cultura universal con santos, héroes, grandes artistas de la pluma, del pincel, del pentagrama y de la danza. Si se examina, continuaba, el vocabulario y la presencia de nombres hispánicos en otras lenguas, es en estos campos donde nuestra comunidad descuella. También, añadía Lorenzo,
por desgracia, en una serie de expresiones que sirven para alimentar la leyenda negra y que revelan la baja opinión que el llamado gran público tiende a adoptar sobre lo hispánico. Machismo, pronunciamiento, cacique, junta, garrote, incomunicado, quinta columna. También, añado yo, otros como sangría, siesta, gazpacho, tortilla, flamenco o fiesta. No reniego de ninguna de estas expresiones. Todas son hijas de nuestro pasado, tanto las que condensan en ella lo peor de nuestra historia como aquellas que destilan lo mejor que hemos hecho. Pero deseo, permitirme que lo repita una vez más, que aportemos también algo al universo de la ciencia. Aportaciones que inevitablemente se traducirán en que el español tenga más presencia en la nomenclatura científica. Debemos, pues, producir ciencia, ciencia de primerísima línea, sí, pero también, como una condición necesaria para ello, debemos introducir la ciencia hasta el último escondrijo de la sociedad, hacer que no sea considerada como una cultura bárbara todavía no agraciada con el lenguaje escrito, lograr despertar en todas las conciencias sentimientos de angustia ante la ignorancia científica. Es por todo esto que querría ser capaz de romperos el corazón. Con ello, familiarizándoos con la ciencia, no os prometo que recibiréis seguridades de que os espera un destino eterno o la demostración de que pertenecéis a una especie elegida, ni respuestas para todas las preguntas que podáis imaginar, ni siquiera hay virtud moral. Pero sí os prometo respuestas fiables, entretenimiento, la ciencia es divertida y, sobre todo, dignidad. Llego ya al final. Y tengo que confesaros que cuando pensaba en la manera de terminar mi exposición de hoy, dudé cómo hacerlo. Acabar algo es una cuestión tan delicada como comenzarlo. Pensé, por ejemplo, utilizar la dedicatoria con la que Carl Sagan abrió uno de sus libros y desearos a todos vosotros, mi paciente audiencia, lo mismo que deseo en el fondo de mi pensamiento todos los días de mi vida, aunque no se lo diga, a mis dos queridas hijas, lo único que verdaderamente me une con el futuro que nunca conoceré. Desearos un mundo libre de demonios y lleno de luz. También pensé en dirigir mis palabras finales de manera que pudiese utilizar las frases con las que ese maestro de historiadores, que es Erich Hobsbawm, puso término a su autobiografía. Unas frases que siempre deberían estar presentes en nuestros pensamientos y actuaciones, hablemos de lo que hablemos, incluyendo, por supuesto, cuando hablamos de ciencia. Una actividad que da poder y que como tal afecta profundamente, material al igual que espiritualmente, a los humanos. Unas frases cuya esencia me recuerda constantemente mi leal compañera de ya casi una vida, mi querida esposa, que se esfuerza por hacerme más compasivo y solidario. Unas frases que honran a cualquier idioma en que se pronuncien, no importa bajo qué gramática se articulen. La injusticia social debe seguir siendo denunciada y combatida. El mundo no mejorará por sí solo. Pensé en todo esto, pero a la postre me dije a mí mismo que, rodeado como estoy hoy de tantos familiares y amigos, de los que tanto he recibido, a los que tanto debo, que no hay palabra ni más apropiada ni más hermosa en cualquier idioma y desde luego en el nuestro, en la lengua que ennoblecieron Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Teresa de Jesús, Francisco de Quevedo, Santiago Ramón y Cajal, Antonio Machado, Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, Pablo Neruda, Federico García Lorca y tantos otros, que gracias. Gracias, pues, a todos, queridos amigos, muchas gracias. Cúmpleme esta noche la satisfacción de recibir, en nombre de mis compañeros, al nuevo académico don José Manuel Sánchez Ron. De los 3 firmantes de su candidatura al ingreso en esta casa,
soy sin lugar a dudas el menos cualificado para hacerlo. Antonio Colino, primero de los proponentes, es un científico de extraordinaria y brillante ejecutoria, y Emilio Lledó, un maestro del pensamiento. Cualquiera de ellos habría llevado a cabo el encargo con mejor acierto, pues por un lado me confieso casi lego en las llamadas ciencias duras, cuya práctica avala el currículum de Sancherrón, y por el otro, dada mi pobre formación filosófica, jamás se me podría ocurrir medir mis muy parvas habilidades con la sabiduría, desde cualquier punto de vista inmensa, que emana del profesor Lledó. De modo que solo motivos de amistad y una adecuada distribución de los trabajos académicos justifican mi presencia en esta tribuna. Quizás también el hecho de que soy antiguo admirador de la obra de José Manuel, al que hace ya muchos años convoqué a las páginas del País, preocupado entonces, como ahora, por la escasa atención que la mayoría de nuestros medios de comunicación prestan al desarrollo de la ciencia, mientras en las televisiones proliferan nigromantes, echadoras de cartas y brujos de la jet set. Nuestra casa se ha distinguido siempre, como él mismo acaba de poner de relieve, por dar acogida a lo más granado de la ciencia española, y la súbita y llorada muerte de don Ángel Martín Municio había generado un vacío en las tareas de la Comisión Científico-Técnica que era urgente llenar. A sus trabajos se incorporó de inmediato, incluso antes de leer su discurso de ingreso y en su condición de electo, el nuevo académico al que ahora damos la bienvenida. El profesor Sancherrón es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense y doctor en Física por la de Londres. Nacido en Madrid en 1949, es también desde 1994 catedrático de Historia de la Ciencia en el Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de nuestra capital, donde previamente se desempeñó como titular de dicha disciplina. Se trata, pues, de un científico de comprobada solvencia en su especialidad, a la que ha dedicado largos años en la cátedra y sobre la que ha publicado numerosos artículos en revistas profesionales del Reino Unido, Norteamérica e Italia, entre ellas una con el muy sugestivo nombre de Il Nuovo Cimento, sin duda en homenaje al legado de Galileo. Pero su esfuerzo más continuado y persistente ha sido el estudio de la historia de la ciencia, tanto en el campo internacional como dentro de nuestras fronteras, materia sobre la que ha escrito miles de páginas y a la que pertenece la mayor parte de su ya muy voluminosa producción bibliográfica. En esta ha combinado sabiamente la divulgación con la actividad estrictamente científica, hasta levantar un verdadero corpus doctrine que ha de contribuir a ayudarnos a despertar del secular letargo y a recuperar el atraso científico y técnico en el que se haya sumido nuestro país desde hace siglos. A partir de la generación del 98, la preocupación por la ciencia es una constante de nuestros grandes pensadores, entre los que descuella, por sus repetidas advertencias, por sus premoniciones y análisis al respecto, la descomunal figura de don José Ortega y Gasset. Pero sea debido a la especial orientación de nuestros diversos planes de estudio y a un mal entendimiento de la enseñanza de las humanidades, sea por las dificultades económicas o la cicatería inversora, o por una culpable aversión al pragmatismo de que hacen gala muchos de nuestros intelectuales, durante decenios la contribución española al desarrollo científico-técnico ha sido más que limitada y apenas bastan los dedos de las manos para contar las aportaciones trascendentales hechas por nuestros compatriotas en este terreno. Los empeños de algunos científicos de renombre y las fundadas vociferaciones de Ortega no resultaron suficientes para alejar de nuestro panorama cultural una especie de maldición que nos persigue desde el bachillerato, sometidos como estamos, también en esto, al mito de las dos Españas, representado aquí por una dicotomía singular entre las letras y las ciencias que ha acabado por degenerar en una auténtica falla tectónica en la edificación del saber de nuestros días.
No creo que el mal sea exclusivamente español, aunque se encuentra muy agudizado entre nosotros. Comprendo, por lo demás, las dificultades que la creciente especialización profesional comporta a la hora de reunir sensibilidades y actitudes en dichas materias. De todos modos, en las décadas recientes se ha avanzado mucho en la corrección de este hierro histórico y comienza a haber una pléyade de científicos humanistas y de humanistas científicos que han de contribuir grandemente a la recuperación del tiempo perdido. Entre ellos, podemos citar a nuestra compañera Margarita Salas y al propio José Manuel Sánchez Ron, que es el intelectual español que más ha laborado en el campo de la historia de la ciencia en los últimos años, al tiempo que ha sido y continúa siendo un reputado maestro de la física teórica. Sánchez Ron es autor de 24 libros sobre estas cuestiones, 20 de los cuales podríamos considerar obras mayores, amén de compilador y editor de otras muy numerosas publicaciones colectivas y director de la colección de ensayo y divulgación científica de la Editorial Crítica. Ha publicado cientos de artículos tanto en revistas especializadas como en la prensa diaria y es el único español cuyos trabajos de historia de la ciencia son referenciados en los Collected Papers de Albert Einstein, que viene publicando la Universidad de Princeton. Su primer libro, que vio la luz en 1981, trataba sobre la relatividad, a la que ha dedicado especial atención a lo largo de su vida, después de que versara sobre el mismo tema su tesis doctoral para la Universidad de Londres en 1978. Durante la década siguiente, su firma proliferó tanto en las revistas especializadas como en los diarios de Madrid, pero no es hasta 1992, con la publicación de El poder de la ciencia, historia socioeconómica de la física, cuando su figura empieza a ser más que elogiada por los estudiosos y especialistas en la materia. Para esas fechas ya prestaba su tiempo como profesor de física teórica en la Autónoma madrileña, después de haber sido visiting professor en la Temple University de Filadelfia, y se preparaba para la cátedra de Historia de la Ciencia que obtuvo en 1994. 2 años más tarde, conocido ya como uno de los primeros divulgadores y críticos de la actualidad científica, de su entronque con el pasado y de su proyección hacia el futuro, publicó su Diccionario de la Ciencia. En esta obra, Sánchez Ron exhibe no solo una formidable agudeza y un rigor encomiable en sus comentarios y observaciones, sino también un notorio manejo del idioma en el que sobresale su personal estilo, capaz de combinar la precisión científica con el humor y la ironía. En él aparece una definición que ya le ha hecho muy famoso sobre el perfume Chanel número 5. En cierta ocasión, se lee en el libro, le preguntaron a Marilyn Monroe qué llevaba en la cama. Solamente Chanel número 5, contestó. Creado por Ernest Beaux y puesto a disposición del público en 1921 por la diseñadora parisina Gabrielle Coco Chanel, como complemento a su colección de vestidos, Chanel número 5 fue el primer perfume en incorporar un ingrediente sintético en su composición, en la que, por otra parte, todavía predominaban los productos naturales, como un aceite extraído de las flores de un árbol de Filipinas, ylang ylang. El ingrediente en cuestión es el compuesto C-11H24O, perteneciente a la familia de los aldehídos, entre los cuales hay algunos que se caracterizan por poseer un perfume agradable, aldehídos aromáticos. Con Chanel número 5, el perfumista se convertía en científico. De manipulador de sustancias cuyo solo nombre suscitaba pasiones o ensimismamientos, ámbar, pachulí, sándalo, bergamota, flor de lúpulo, agua de espliego de rosas, esencia de neroli y nardo, jazmín o canela, bálsamos, mieles, frutas secas o confitadas, semillas de anís, pasó a experto en las propiedades de las combinaciones de los elementos de la tabla periódica, a maestro en volatilidades. En una mezcla de moléculas, la más volátil se evapora antes y el perfumista químico
desea que la esencia de un perfume permanezca y trascienda todos los adornos olorosos de lo que la rodea. Hasta aquí la definición del Chanel número 5 de Sancherrón. Como ustedes pueden comprobar, si la lectura del diccionario siempre resulta algo muy gratificante, la del redactado por Sancherrón es altamente sugestiva. Al margen los aromáticos matices sobre el perfume de Marilyn, uno puede encontrar en él un sinfín de ideaciones tan imaginativas como rigurosamente científicas. Por ejemplo, la que constituiría una nueva definición de la palabra vida, que me parece digna de añadirse a las ya muy numerosas del DRAE y que extraigo con ligeras modificaciones de la citada obra. Vida, cualidad de aquellos organismos capaces de alimentarse y reproducirse. Ahí queda eso para la consideración del pleno académico como improvisada papeleta. 3 años después de publicar su diccionario, Sancherrón deslumbrará a la comunidad intelectual con su libro Cincel, martillo y piedra, historia de la ciencia en España, cuyo título bebe en las fuentes de un poema de don Antonio Machado dedicado al joven meditador José Ortega y Gasset. Este trabajo con el que el autor pretendía comprender los logros y las carencias de la ciencia en España es ya casi un clásico en nuestro país y fue unánimemente elogiado entre los expertos, al tiempo que mereció una espléndida acogida por parte de los lectores. 2 biografías dedicadas a la figura de Madame Curie, que nos hablan del espíritu aventurero de esta mujer y de su dedicación a tareas humanitarias durante la Primera Guerra Mundial, amén de su entrega al trabajo de investigación en el laboratorio con que Francia honró sus esfuerzos, y otros volúmenes de divulgación, entre los que destaca El futuro es un país tranquilo, escrito en formas de cartas a Isaac Newton, sirvieron más tarde de pórtico a la aparición del primer tomo de la Historia de la física cuántica, obra monumental en la que Sancherrón vuelve a interesarse por las cuestiones que justificaron su temprana vocación profesional. La historia de la cosmología, de la energía nuclear, de la teoría de la relatividad y del conjunto de la tarea de Albert Einstein. En el caso de la historia de la física cuántica, no nos encontramos ante un texto dirigido al gran público, sino ante un esfuerzo formidable por llevar a cabo una labor historiográfica con escaso parangón en España. Este es un libro de historia de la ciencia, declara el propio autor, que pretende ser riguroso con las técnicas y usos propios de esta disciplina. En absoluto debe ser considerado como perteneciente al género, tan digno, por otra parte, de la divulgación científica. Por cierto, que el único español que merecerá la gloria de figurar en los anales de la física cuántica, don Miguel Catalán, descubridor de los multipletes y yerno del profesor Menéndez Pidal, fue protagonista de otra biografía escrita por Sancherrón, que también dedicó sendas obras a glosar las vidas de los ilustres académicos don Esteban Terradas y don José Echegaray, este último en su calidad de ingeniero y físico matemático. Las 2 últimas aportaciones de Sancherrón al universo literario, El jardín de Newton y Los mundos de la ciencia, pueden enmarcarse en ese ámbito divulgador que busca la atención del gran público y del que nunca ha renegado. En ellas, junto a la explicación de la teoría y la praxis de la ciencia experimental, late una intensa preocupación por el devenir de la misma, por su repercusión social y las complicaciones éticas que genera. No puedo negar, confiesa, cuán cierto es que el conocimiento que suministra la ciencia ha sido, es y me temo que seguirá siendo, origen de abusos y sostén de desigualdades que no conducen precisamente a facilitar lo que constituye su fin último, erradicar la ignorancia y el desamparo. Sin embargo, piénsese en lo que sería hoy la vida material e intelectual de los humanos sin lo que la ciencia les ha dado y da. Seríamos más ignorantes, más indefensos, seríamos, en definitiva, más pobres en todos los sentidos. Como ustedes mismos pueden atestiguar,
El talante moral, la atención por el hombre como sujeto preferente y objeto último de la investigación científica, recorre transversalmente toda la obra del nuevo académico e ilumina al tiempo su currículo de profesor y de escritor. Es una obra, además, transida de entusiasmo y alerta, combinados en lo que se refiere a la incidencia de los descubrimientos científicos en la construcción de la lengua. Los idiomas, decía en un artículo de diciembre de 2001, se ven obligados a reaccionar ante el desarrollo científico, acogiendo en su seno nuevos términos que surgen irresistibles, obedeciendo a lógicas y motivaciones muy diferentes. Comunidades cuya capacidad científica es pequeña tienen un problema añadido, el de traducir esos nuevos términos creados fuera, imponiendo criterios racionales que no violenten la historia, tradición y estilo lingüísticos propios. Hoy nos ha hablado, sin embargo, del mestizaje, y nada más mestizo existe en la historia de la cultura que las lenguas. En efecto, estas han sido violadas, transgredidas y mezcladas de manera constante. En eso reside su grandeza y su más evidente peligro. La Real Academia Española, en colaboración con las de las Repúblicas Hermanas de América y Filipinas, vela porque la perenne ebullición del lenguaje castellano no degenere en jergas primero, que den más tarde origen a dialectos y a idiomas diferentes. La unidad de la lengua, que con ahínco defendemos y por la que tanto nos esforzamos, solo realizable desde el reconocimiento de las muchas y muy diversas aportaciones que nuestro inicial idioma romance ha recibido a lo largo de la historia. Al margen de las de raíz árabe o amerindia y de los neologismos y barbarismos que el internacional uso del francés primero y del inglés ahora han introducido, el desarrollo científico y técnico ha supuesto una auténtica invasión de nuevos términos no siempre bien homologados y definidos. De una comprensión unitaria de los mismos depende, sin embargo, en gran medida, no solo el futuro de la lengua, sino el de la investigación y, por ende, la superación de las diferencias científicas y económicas de nuestros países respecto a las potencias mundiales. Querido José Manuel, a esa tarea, que aspira a la unidad desde la diversidad y que asume el mestizaje cultural como la principal riqueza de nuestros pueblos, ha de incorporarse ahora tu magisterio y tu experiencia. Llegas anunciándonos que pretendes rompernos el corazón, lo que suena a una forma elegante de partirse el alma y partirla a los demás. Hoy quiero darte las gracias por tu trabajo bien hecho, por tu dedicación a la comunidad y por el hermoso discurso que acabas de pronunciar, con el que desde luego nos has conmovido y nos has ilustrado. Dices con mucha razón que la ciencia es divertida. El escritor inglés Gilbert K. Chesterton solía comentar con cuánta frecuencia la gente confunde lo divertido con lo frívolo. Pero lo divertido no es lo contrario de serio, puntualizaba. Lo divertido es lo contrario de aburrido y de nada más. Entre nosotros podrás comprobar que contra lo que su particular leyenda negra predica, también la academia es divertida, y mucho, sin que ello desdiga de su proverbial seriedad. Bienvenido a esta casa, en donde solo encontrarás amigos conviviendo en un ambiente de diálogo y de libertad, el único adecuado para que puedas continuar arrancando frutos del inconmensurable y siempre tentador árbol de la ciencia. Puede acercarse a la mesa don José Manuel Sancherrón.
Puede el nuevo académico pasar a ocupar su puesto entre sus compañeros. Se levanta la sesión.